Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que haces. Te pedimos que nos ayudes a entender estos tiempos, pero sobre todo ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, que en medio de todo lo que está pasando podamos escucharte a ti, tan claro, Señor, que sea fácil distinguir tus pensamientos de nuestros pensamientos. Y gracias porque tú en realidad eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día tengan todos en casa. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Y hoy quiero hablar acerca de las circunstancias que estamos viviendo. Seguramente estás pasando algo similar. Me está pasando ahora en estos tiempos que me empiezo a preguntar constantemente acerca de lo que va a venir, cómo pasar estas circunstancias. Escucho mucha información y de repente eso extravía mi mente. No sé si te pase, eso puede que de repente te vislumbres que no hay una esperanza, puede que de repente pienses que las cosas no van a cambiar. Y cuando escuchamos mucha información alrededor hoy en día, por un lado unos dicen que vienen cosas peores, otros dicen que la cosa va a mejorar, otros dicen que esta pandemia va a durar poco, otros que mucho, que hay que usar esto, que hay que usar el otro, que si la vacuna, que si no, y un montón de voces alrededor. Y me imagino que no sé si te pasa, hay cierta confusión porque a veces uno no sabe qué hacer, no sabes qué alternativa tomar y sobre todo uno no sabe hacia dónde ir y de repente yo creo que poca gente sabe hoy en día hacia qué dirigirse y cómo atravesar esas circunstancias. Es decir, muy poca gente está sabiendo cómo atravesar los problemas de la vida que se nos están presentando hoy en día. Problemas como la vida, la muerte, una enfermedad, una crisis y sobre todo pocas personas están haciendo y atravesando estas circunstancias con valentía, con optimismo y sobre todo con creatividad. Es algo que no se nos da mucho porque se nos ha movido todo lo que está alrededor. Pero yo quiero hablarte esta mañana y le he titulado este mensaje ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque seguramente hay muchas voces que estamos escuchando, hay muchas cosas alrededor y yo quiero que te detengas un momento y ahí en el chat que tenemos en vivo puedas escribirnos cómo estás pasando estas circunstancias, qué es lo que está vislumbrando tu mente, qué pensamientos están pasando por estas circunstancias a través de tu mente. Escríbenos para que podamos ver que seguramente, al igual que nosotros, estamos en medio de estas circunstancias. Pero quiero decirte que deseamos, y en su mayoría todos deseamos estar tranquilos, vivir con un corazón en paz, saber que todo va a cambiar, saber que nuestro destino puede ir más allá, y te aseguro que eso corre por tu cabeza y por mi cabeza. Pero estamos escuchando, como había dicho, muchas voces alrededor y nos trae mucha confusión. Pero hoy yo quiero decirte lo siguiente: si tu destino quieres cambiar, a Dios tienes que escuchar. Vamos a ir a Mateo 7:26, es una historia, es una parábola que Jesús les dijo a sus discípulos y en esta parábola está hablando acerca de la necesidad de escuchar a Dios. Nos plantea la historia de dos tipos de personas y tú y yo podemos caer en alguna de esos dos tipos de personas. Son dos personas que estaban viviendo una vida y que estaban atravesando unas circunstancias, me imagino que similares porque lo que vamos a ver es una circunstancia que engloba a las dos personas, pero vamos a ver que hay dos diferentes caminos que podemos elegir en la vida. Y Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Es decir, esta primera parte está mencionando que una persona construyó su casa y la construyó en unos cimientos. Y no sé si te has dado a la tarea de ver las rocas, y para mover una roca se necesita demasiada fuerza. Y normalmente cuando construimos algo, un edificio, una casa, los cimientos que llevan abajo, se trata de excavar muy profundo y aparte se utilizan casi
o siempre se utilizan en la mayoría de las casas piedras. ¿Por qué? Porque es un material demasiado fuerte que nos da estabilidad. Entonces, lo que está diciendo esta historia es que una de las personas, o un hombre prudente, construyó su casa sobre las rocas y vinieron ciertas circunstancias. En este caso está hablando acerca de la lluvia, vino y arrasó con todo, pero su casa no se derribó. Y en este versículo vemos que lo está catalogando como una persona prudente. En otras versiones dice que es una persona sabia. Ahora, lo que está a continuación, o lo que vamos a ver a continuación es la historia, la otra contraparte. Dice lo siguiente: pero todo el que oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Como estamos viendo, hay dos escenarios. Lo que estamos visualizando en este pasaje es que Jesús les estaba diciendo: si tú escuchas la voz de Dios, lo que va a pasar con tu vida va a ser semejante a un hombre que construyó su casa en una roca, y que cuando vino la lluvia, cuando vino una tormenta, cuando se juntó el río, cuando se juntaron los problemas, cuando se juntaron las circunstancias, cuando vino la muerte de un ser querido, cuando vino una enfermedad, cuando vino alguna crisis económica, cuando vino la pérdida de empleo, cuando vino lo que sea, no se movió, no se cayó esa casa, no se cayó su fundamento. ¿Por qué? Porque él había establecido su casa en piedra, en la roca, que es un material muy firme. Pero me llama la atención porque al inicio Jesús está diciendo: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. Lo que nos está dirigiendo es que hay cierta conexión entre que si tú y yo queremos construir nuestra vida en un fundamento firme, lo primero que debemos considerar es escuchar la voz de Dios y obviamente accionar eso que nos está diciendo Dios. Pero lo primero es escuchar la voz de Dios. En la otra contraparte vemos que un hombre que no era sabio, un hombre que no fue prudente, construyó su casa sobre un material que no era lo suficientemente fuerte para soportar las tormentas. Y por un momento pudo haber disfrutado de esa casa, pero cuando vinieron las tormentas, cuando vino la crisis, cuando vino la enfermedad a casa, cuando vino esa pérdida de empleo, cuando vino la muerte de un ser querido, cuando vino lo que sea, esa casa se derrumbó porque no tenía cimientos. Pero me llama la atención lo que dice al último en este versículo. Dice que azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Hoy quiero decirte que escuchar la voz de Dios puede cambiar totalmente nuestro concepto de la vida. Escuchar la voz puede cambiar tal nuestro concepto, que tengamos tal sentido de destino, que podamos atravesar la muerte, que podamos atravesar lo bueno, lo malo de esta vida, que podamos atravesar cualquier crisis. Y no solamente eso, sino que nos da la pauta para atravesarlas con optimismo, nos da la pauta para atravesarlas con valentía y nos da las pautas también para atravesarlas con creatividad. Es decir, lo que veo es que si escuchamos la voz de Dios, la Biblia nos considera como hombres o mujeres prudentes, y que pase lo que pase no vamos a ser movidos, y sobre todo vamos a poder avanzar y nuestro destino va a cambiar. Nuestro rumbo que está marcando esas circunstancias no se va a mover por lo que está viniendo a nuestra vida, sino nuestro destino va a cambiar de acuerdo a nuestra forma de escuchar a Dios. Yo quiero decirte que nuestro mundo se puede derrumbar. Nuestra ruina puede ser grande por no escuchar la voz de Dios. El resultado de no escuchar la voz de Dios es que nuestro mundo puede venirse abajo en todo lo que corresponde. Pero yo quiero recordarte que si tu destino quieres cambiar, la voz de Dios tienes que escuchar. El propósito de la dirección divina, el propósito de escuchar a Dios, el propósito de elegir escuchar a Dios es tener una mayor intimidad con aquel que ha hecho todo, con aquel que sabe todo, con aquel que puede resolver los problemas, con aquel que puede darnos esa creatividad que necesitamos. Entonces, no sé tú, pero a mí se me antoja ir con una persona que me diga cómo salir de los problemas. En el mundo no hay una persona, ni el más sabio de las personas, pero yo quiero decirte que
Dios es el único que tiene esa tal sabiduría, porque es el único ser y es el ser que creó todo lo que está a nuestro alrededor y su visión es más grande. Si recurrimos a Él, nuestra vida, nuestro destino al cual estamos yendo puede cambiar tan solo con escuchar su voz. Y también nos lleva a tal conocimiento escuchar su voz a medida que lo escuchamos, a medida que lo obedecemos, también alegramos su corazón y vamos conociendo sus pensamientos. Ahora, quiero decirte que la voz de Dios es un deber de todo hijo de Dios. De todo cristiano es un deber escuchar la voz de Dios. Si tú no la estás escuchando, es un deber que no estás tomando en serio. Ahora, no es difícil escuchar la voz de Dios si uno quiere obedecer a Dios. Si uno quiere agradarle, no debería ser difícil. ¿Por qué? Porque en Juan 10:27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Jesús estaba diciendo a la gente: mis ovejas oyen mi voz. Tú y yo somos ovejas, o los que somos hijos de Dios somos ovejas de Jesús. En realidad sería un deber escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Pero quiero ir un poquito más allá porque tal vez has aprendido ciertas formas de escuchar la voz, tal vez has tenido conceptos, tal vez te enseñaron de pequeño, pero quiero que te tomes un tiempo ahora, hagas una pausa ahí en el chat y nos escribas cómo aprendiste a escuchar la voz de Dios. Escríbele ahí cómo. Seguramente vas a tener muchas cosas en las cuales tú aprendiste a escuchar la voz de Dios. Fue de pequeño, fue de grande. Escríbele ahí en el chat, porque seguramente va a parecerse mucho a las historias que estamos alrededor. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Pues ya dijimos que escuchar la voz de Dios es un deber de todo cristiano. Ahora, ¿cómo puedo hacerle? Lo primero que debo hacer es que alrededor tengo muchos pensamientos, alrededor se generan muchas voces, alrededor se generan muchos proyectos y dentro de nuestro corazón hay muchos anhelos, hay muchos sueños, hay muchos deseos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para poder escuchar la voz de Dios es pedirle a Dios que nos ayude. ¿Y qué vamos a pedirle? Que nos ayude a silenciar los pensamientos que corren por nuestra cabeza, los sueños, que nos ayude a callar las voces, los consejos que nos han dado, las voces que escuchamos en los noticieros, las voces que escuchamos alrededor. Y no porque no sea importante, sino más bien lo que tú y yo queremos es escuchar la voz de Dios directamente a nuestras vidas. Es decir, necesitas saber hoy que podemos escuchar la voz de Dios y debemos escucharla de manera directa. A veces nos acostumbramos a que alguien más nos diga lo que Dios quiere para nuestras vidas o queremos que alguien nos direccione a escuchar a Dios, pero en realidad lo que desea Dios es que nosotros podamos escuchar esa voz directamente de Él. Y no es un secreto, no es algo especial que alguien tenga, sino simplemente tú y yo podemos acercarnos a Dios y recibir de manera directa la instrucción de Dios, directamente escuchar la voz de Dios. Ese es un punto que quiero tocar. Aparte de silenciar los pensamientos que corren alrededor, ¿por qué silenciamos los pensamientos que hay a nuestro alrededor? Proverbios 3:5 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Lo que vemos en este versículo es que probablemente podamos tener mucha inteligencia, probablemente podamos tener vasta experiencia, pero lo que está diciendo este versículo es que no nos fiemos de nuestra propia inteligencia, sino que confiemos en el Señor de todo corazón. Es decir, acerquémonos a Él y que Dios nos ayude a callar lo que está alrededor. Debemos recibir la dirección de Dios de manera personal y directa. Aunque a veces Dios usa personas para confirmarnos lo que está pasando, lo que nos está diciendo, no deberíamos fiarnos tanto de lo que nos están diciendo como la primera alternativa acerca de escuchar la voz de Dios. Es decir, solamente ellos confirman lo que Dios ya nos dijo. Porque hay una historia que cuenta acerca de un profeta en Primera de Reyes 13. Era un profeta que escuchaba la voz de Dios y fue y recibió unas instrucciones, pero en algún momento de regreso a casa la instrucción de Dios fue:
regresa a casa y no hables con nadie, no toques a nadie, no comas de nada, regrésate derechito a tu casa. Y salió al encuentro otro profeta mentiroso y le dijo que Dios le había dicho que se quedara y que estuviera en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente el profeta no escuchó la voz de Dios y dijo, bueno, es profeta, pues a lo mejor también le está hablando Dios algo. Y no lo corroboró, y lo que pasó es que él murió. Al otro día se generó una sentencia de muerte por no haber escuchado la voz de Dios y haber escuchado el consejo de otra persona. Ahora, no quiero decir que los consejos sean malos, pero lo que tú y yo queremos hacer es que recibir directamente la instrucción de Dios de su boca. ¿Por qué? Porque cuando la recibimos nos ayuda a tener certeza en nuestro corazón, nos ayuda a responsabilizarnos de lo que está pasando, nos ayuda a que no responsabilicemos a terceras personas de que por el consejo que me diste ahora estoy así, o no tiene la suficiente fuerza. Cuando yo he escuchado la voz de Dios, veo que me ha dado la fuerza suficiente y es aplicable el versículo que vimos acerca de quien construyó su casa en la roca, porque venga lo que venga y mueva lo que mueva, y aunque no veas los resultados benéficos, si tú escuchaste la voz de Dios, lo vas a seguir. Si escuchas la voz de otra persona o crees escuchar la voz de Dios a través de una tercera persona, tal vez no tenga la misma fuerza o tal vez se equivoque. Por eso es que necesitamos recibir la dirección de Dios directamente de Él. Ahora, también necesitamos tener cuidado del engaño del enemigo. Satanás cada día está buscando que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios, porque sabe que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Obviamente, como enemigo, quiere distorsionar las cosas. Entonces, debemos diferenciar la voz de Dios del enemigo. ¿Cómo podemos diferenciar la voz de Dios del enemigo? Pues algo muy fácil es que la dirección que nos da el Espíritu Santo nos conduce cada vez más cerca a Jesús. Nos da la verdadera libertad. Y la de Satanás, en cambio, nos aleja de Dios, es decir, nos esclaviza. Y la dirección divina nunca contradice los principios bíblicos, es decir, va casado juntamente con los principios bíblicos. Así podrás diferenciar la voz de Dios del enemigo. Aparte, el enemigo lo que trae a nuestras vidas, o la voz del enemigo que está atacando nuestras vidas, trae en nosotros duda, trae en nosotros inseguridad, trae en nosotros presión de otros, trae en nosotros temor, trae en nosotros también conformismo, salidas fáciles o facilismo, nos trae a nosotros impulsividad y también nos trae ansiedad. Entonces, como ves, es muy fácil ahora distinguir la voz de Dios del enemigo. La voz de Dios nunca nos va a traer ansiedad, nunca nos va a traer... Podemos estar estresados, podemos estar ansiosos, pero cuando vamos con Dios, Él calma las cosas, Él nos da paz. Se ven evidentes los frutos que el Espíritu Santo trae a nosotros, de amor, de paz, de humildad, de benignidad, de dominio propio. Cosa contraria a lo que Satanás hace en nuestras vidas. Así que debemos tener cuidado con eso. Pero quiero recordarte, si tu destino quieres cambiar, a Dios tienes que escuchar. Leí un artículo acerca de las universidades en Estados Unidos en tiempos pasados y me llama mucho la atención porque esta historia me llena de esperanza acerca de que si escuchamos la voz de Dios, no solamente como personas, sino también la escuchamos en conjunto como un pueblo, las cosas pueden cambiar. Y esa es la historia que quiero contarte el día de hoy. Este artículo se trata acerca del impacto de los primeros presidentes de la universidad o de las universidades que tuvieron crecimiento en los Estados Unidos, en nuestro país vecino, y una comprensión de lo que hacía que por mucho tiempo la vida para ellos tuviera un destino hacia dónde ir y ese destino fuera también lleno de felicidad y de salud. Lo que encontré en este artículo es lo siguiente. Desde la fundación de Harvard en 1640 hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, casi 3 siglos, casi 300 años, lo que sucedió es que todos los presidentes de todas las universidades de Estados Unidos
fueron ministros. Al inicio, las universidades en Estados Unidos comenzaron como centros de preparación para ministros eclesiásticos, para pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento se dieron cuenta que no todos iban a ser pastores, no todos iban a ser ministros, que en algún momento la educación tenía que girar a las necesidades de este mundo, acerca de crear economistas, acerca de crear profesionistas, acerca de crear médicos. Entonces, tú sabes que esta es una de las mejores universidades, pero la mayoría o todas las universidades en esa época en Estados Unidos tenían las siguientes características. Todos enseñaron un curso sobre cómo vivir espiritualmente en el mundo material, es decir, enseñaron cómo escuchar la voz de Dios y cómo aplicarla en este mundo material, como así lo dice. En este escrito dice lo siguiente: así que en ese entonces te decían, estás en la universidad y estudias matemáticas, estudias inglés, estudias ciencias, estudias lo que sea. Pero cuando salgas y comiences tu carrera, sabrás cómo servir a Dios en el mundo, como médico, como abogado, como empresario o lo que sea tu carrera. Y eso tuvo un enorme impacto en la historia de Estados Unidos. Ahora se ha olvidado un poco y por eso todo esto llevó a Estados Unidos de un grupo de pequeñas colonias a la mayor potencia mundial en tan solo 150 años. Es decir, de ser 13 colonias dispersas y que buscaban cada una y estaban divididas y todos los problemas, si tú ves la historia de Estados Unidos, en 150 años se convirtieron en una potencia mundial. ¿Y por qué lo hicieron? Mucho se cree que fue por este enfoque que tuvieron las universidades, porque empezaron a crear profesionistas en donde les dijeron, te estamos preparando, pero lo que queremos es que escuches la voz de Dios para que cuando salgas de aquí sepas honrar a Dios a través de tu carrera, sepas honrar a Dios a través como médico, sepas honrar a Dios como empresario, sepas honrar a Dios en todo lo que significa esto. Pero lo primordial es que hayas escuchado la voz de Dios. Se cree que el pensamiento de los presidentes de las universidades se resume en vivir espiritualmente en el mundo material y que esto marcó el ritmo del crecimiento del país. Tal vez podamos ver que le echaron muchas ganas, tal vez podamos ver que la gente trabajó y trabajó, tal vez podamos ver que tuvieron ayuda, tal vez podamos ver que fue otra cultura, pero yo creo que en el fondo lo que hicieron ellos es que escucharon la voz de Dios y por eso hoy pueden gozar. En ese entonces me imagino que pasamos en los años y lo que vemos es que su destino cambió por escuchar la voz. En ese entonces alguien les dijo, si tu destino quieres cambiar, a Dios tienes que escuchar. Y el éxito de Estados Unidos provino de una aguda conciencia de la presencia de Dios. Además de no tratar a Dios como una figura distante, las enseñanzas de los presidentes también incluyeron la propia intuición como fuente de señalización espiritual de Dios y siempre recordar ser fieles a Dios. Entonces, tal vez esto es como país, pero si lo comenzamos a hacer nosotros como persona, te apuesto que el destino que estás llevando ahora con estas circunstancias va a cambiar a los propósitos de Dios, tan solo con hacer una cosa, escuchar la voz de Dios. Tal vez al igual nuestra vida cambie como cambió la vida de todo un país. Tal vez necesitamos una conciencia aguda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez lo que tú y yo necesitamos en este día, en estas circunstancias y en esta vida es tomar a Dios en serio y escuchar su voz. Ahora, quiero que imagines cómo sería la vida si empezaras a escuchar la voz de Dios. Si en vez de buscar consejos y análisis alrededor, te detuvieras un momento y escucharas la voz de Dios. Te aseguro que las cosas cambiarían. Yo quiero invitarte a que escribas en el chat cómo es que tu vida, qué tanto cambiaría, qué crees que cambiaría en tu vida si a partir de hoy aprendieras a escuchar la voz de Dios. Escribe en el chat. Yo creo que mucho sería ánimo, aprenderías a atravesar cada circunstancia. Yo creo que tendrías tal sentimiento de destino que podrías enfrentar la vida, podrías enfrentar la muerte, podrías enfrentar el bien, podrías enfrentar el mal. También podrías trabajar con el triunfo o también podrías atravesar la tragedia y con una confianza
de que todo saldrá bien, con una confianza de hacer las cosas de manera optimista, con una confianza de hacer las cosas con valentía, de atreverte a más y sobre todo lleno de creatividad, de nuevas ideas y nuevas alternativas, tan solo con escuchar la voz de Dios. Nuestro mundo no se derrumbaría, nos pasaría como la parábola que escuchamos de quien construyó una casa en la roca. Te aseguro que Dios nos consideraría personas prudentes. Tal vez hoy la imprudencia que tenemos en nuestras vidas ha sido por no escuchar la voz de Dios. Tal vez la ruina que está viniendo a nuestras vidas ha sido por no escuchar la voz de Dios. Tal vez lo que estamos viviendo y la capacidad que no tenemos de disfrutar y vislumbrar un destino, y tal vez nuestro destino se está dirigiendo a la ruina, es probablemente por no escuchar la voz de Dios. Yo quiero recordarte que si tu destino quieres cambiar, a Dios debes escuchar. Y antes de terminar, yo quiero orar junto contigo y quiero hacer un llamado a quienes nunca se han acercado a Dios, pero hoy quieren acercarse con el corazón en sus manos, hoy quieren decidir seguirlo. Tal vez las circunstancias de la vida nunca les enseñaron o las circunstancias los apartaron de Dios. Pero hoy quiero orar junto contigo acerca de que podemos ingresar nuevamente a la familia de Dios. Así que acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por hacer las cosas a mi manera. Señor, hoy quiero acercarme a ti con toda confianza. Enséñame cómo es ser tu hijo. Señor, hoy quiero reconocerte a ti como mi Señor y mi Salvador. Señor, hoy que te reconozco como mi Señor y mi Salvador, sé que tú no juzgas, sino que tú eres fiel y verdadero y perdonas nuestros pecados. Hazme parte de tu familia. Señor, ayúdame a cambiar las cosas en mi vida. Señor, que el destino que estoy llevando a continuación cambie por acercarme a ti. Señor, hoy decido que tú seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero orar por aquellas personas que por mucho tiempo han dejado de escuchar la voz de Dios. O no se han atrevido a escucharlo, o no se han detenido por los quehaceres, las circunstancias. Hoy necesitamos más que nunca escuchar la voz de Dios. Yo quiero orar junto contigo. Así que cierra también tus ojos y sigue mi oración. Señor, te pedimos que en estos tiempos hables a nuestra vida. Señor, calla los pensamientos que hay alrededor nuestro. Cambia y calla, Señor, las voces que estamos escuchando alrededor. No queremos ser desobedientes a las autoridades que has puesto, no queremos ser desobedientes a los que están alrededor, ni rebelarnos hacia ti, pero queremos una instrucción directa de ti, queremos escuchar tu voz. Señor, tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz. Yo soy una oveja tuya y quiero escuchar tu voz. Señor, ayúdame a diferenciar estos pensamientos de los del enemigo. Señor, ayúdame a esperar una respuesta. Señor, y yo quiero y deseo que mi destino cambie por escuchar tu voz. Señor, ayúdame a que esto sea algo posible en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, yo quiero llevarte a que juntos adoremos a Jesús. Y en este lapso, seguramente Dios te va a hablar. Seguramente Dios te va a decir una palabra puntual que estás necesitando el día de hoy y va a resolver esas dudas que estás atravesando. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Seguramente Dios te acaba de hablar algo. Seguramente Dios está poniendo en ti una nueva esperanza. Y lo mejor de todo es que estás escuchando la voz de Dios de manera directa de parte de Él. Qué fabuloso es saber que Dios nos escucha y sobre todo que responde nuestras oraciones y responde nuestras súplicas. Yo te animo a que escribas nuevamente, porque esto nos anima. ¿Qué escuchaste de parte de Dios? Escribe ahorita, en este momento, ¿qué escuchaste de parte de Dios? ¿Qué te dijo Dios acerca de lo que estabas preguntando? ¿O qué reafirmó en este momento? Te aseguro que a algunos les reafirmó que son hijos, a algunos les reafirmó que los sigue amando, a algunos les dijo que no va a pasar nada. Te aseguro que escuchaste la voz de Dios. Y te invitamos también a que nos sigas escribiendo en nuestras redes sociales, a que tengas contacto con nosotros. Si deseas peticiones de oración o dirigirte o inscribirte ahora a los grupos de conexión y a todas las actividades que tenemos en línea en la iglesia, puedes hacerlo a través de escribirnos un mensaje a través de nuestras redes sociales, y también puedes hacerlo a través de nuestra cuenta oficial, que es hola@fuertes.mx. Están apareciendo en pantalla, así que no te olvides de estar en contacto y decirnos lo que Dios te habló durante esta semana. Te aseguro que tu destino va a cambiar, porque si tu destino quieres cambiar, a Dios debes escuchar. Que Dios les bendiga.